Let me go! Don't touch me! Nene! You think you can leave? Thieu Nu está atada en una casa abandonada, y el hijo que lleva en el vientre está siendo usado como rehén. Solo una llamada, solo unos segundos viendo esas imágenes a través de la pantalla del teléfono, y el mundo de Trong se vino abajo. Una trampa ya estaba preparada, un asesino lo esperaba, y si Trong iba solo, puede que nunca regresara. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a la historia llena de tensión de la familia de Trong y Thieu Nu. En el episodio de hoy ya no habrá días tranquilos vendiendo verduras en el mercado. Thieu Nu ha sido secuestrada. Una casa abandonada en medio del bosque se ha convertido en su prisión y el tiempo corre minuto a minuto. ¿Podrá Truong mantener la calma para rescatar a su esposa y a su hijo que aún no ha nacido? ¿O caerá en la trampa mortal que el asesino ha preparado? Quédense hasta el final del video de hoy para presenciar el enfrentamiento lleno de tensión que está por comenzar. Y si quieren a esta pequeña familia, no olviden dar like y suscribirse al canal para no perderse los próximos momentos llenos de suspenso. Porque desde este instante ya no hay vuelta atrás. El camino de tierra al atardecer estaba extrañamente silencioso. Después de una jornada en el mercado, Thieu Nu regresaba a casa despacio con la cesta de verduras ya más de la mitad vacía. La luz del final del día se extendía sobre el sendero, tiñendo de dorado el bosque disperso a ambos lados. Una brisa suave traía el olor de la hierba seca y la tierra húmeda. Todo parecía tranquilo como cualquier otro día. Sus pasos eran más lentos por el peso del embarazo. Con una mano se sostenía la parte baja de la espalda y con la otra sujetaba con firmeza el asa de la cesta. Solo pensaba en la cena en el rostro de Trong cuando regresara a casa. Detrás de ella, a unos pocos pasos, una figura se separó de entre los árboles. Llevaba allí quién sabe cuánto tiempo inmóvil como si fuera parte de la sombra. Sus ojos fríos seguían cada mínimo movimiento de ella, sin hacer ruido, sin romper una sola rama. De pronto, Thieu Nu sintió que algo no estaba bien. Se detuvo. Miró a su alrededor. El camino estaba vacío, solo se oía el viento entre las hojas. Apenas se giró para continuar caminando cuando la figura avanzó desde atrás. Todo ocurrió demasiado rápido. Un brazo fuerte la sujetó con fuerza por la espalda. Una mano le cubrió la nariz y la boca. La cesta cayó al suelo y las verduras se esparcieron por el sendero. Thieu Nu forcejeó presa del pánico intentando soltarse, pero sus fuerzas comenzaron a fallar. La respiración se volvió irregular. La vista se le nubló y la luz del atardecer se volvió inestable ante sus ojos. El bosque siguió en silencio como si nada hubiera pasado. En apenas unos segundos, su cuerpo quedó sin fuerza. Sus brazos cayeron inertes. La figura sostuvo su cuerpo inconsciente y lo arrastró hacia la oscuridad entre los árboles. En otro lugar, Truong no tenía la menor idea de lo que estaba ocurriendo. Y la pesadilla acababa de comenzar. La oscuridad cubría la casa abandonada al borde del bosque. El techo de láminas oxidadas chirriaba con cada ráfaga de viento que se colaba por las rendijas. El polvo se acumulaba sobre el frío suelo de cemento y el aire estaba cargado de humedad y abandono. En medio de la habitación vacía, Thieu Nu estaba atada firmemente a una vieja silla de madera. Sus muñecas sujetas a la espalda tenían la marca áspera de la cuerda sobre su piel delicada. El cabello le caía sobre el rostro pálido. Poco a poco comenzó a recobrar el sentido, respirando con dificultad, mientras su mirada confundida recorría la penumbra. Su vientre se notaba bajo la tela fina de la ropa, subiendo y bajando, con una respiración acelerada por el miedo. El silencio era tan profundo que podía oírse el latido de su propio corazón. En un rincón oscuro frente a ella, el asesino estaba apoyado contra una pared agrietada, su rostro frío e inexpresivo. Sacó el teléfono. La luz azulada de la pantalla iluminó sus ojos sin emoción.
Con calma marcó un número. Al otro lado de la línea, la vida seguía con normalidad, sin imaginar que la pesadilla ya había comenzado. Levantó el teléfono dejando que la cámara captara claramente a Tiu-nu, atada a la silla con la habitación fría y abandonada como fondo. Cada segundo que pasaba se sentía interminable. Esto no era solo una amenaza, era un ultimátum. Si Truong no aparecía, si llegaba un segundo tarde, no sería una sola vida, sino 2 vidas frágiles atrapadas en esa habitación oscura las que desaparecerían. Afuera el viento silbaba a través de las ventanas rotas. Adentro el tiempo empezó la cuenta regresiva. Apenas se cortó la llamada, todo a su alrededor pareció congelarse para Truong. La imagen de Tiu-nu atadas a aquella vieja silla de madera seguía clavada en su mente. Esa mirada llena de pánico, su vientre temblando ligeramente con cada respiración débil. Solo pensarlo hacía que sintiera el corazón apretado como si alguien lo estuviera asfixiando. Pero Truong no salió corriendo presa del pánico. Su mano se cerró con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos y luego se relajó poco a poco. Forzó su respiración agitada a volverse lenta y controlada. Su mirada cambió, ya no era la de un esposo desesperado, sino la concentración fría de alguien que ha enfrentado el peligro antes. Él entendía perfectamente una cosa: era una trampa. El asesino quería que apareciera fuera de control, que fuera solo, que actuara impulsado por la emoción. Y si lo hacía, no solo Tiu-nu, sino también el hijo que llevaba en el vientre correrían aún más peligro. Truong sacó el teléfono de inmediato. Sus dedos marcaron un número con firmeza. Cada segundo pesaba, pero no permitió que las emociones dominaran su razón. Sabía que no podía lanzarse solo. No podía dejar que el pasado se repitiera. No podía permitir que su familia se convirtiera en víctima por su propia imprudencia. Afuera el cielo empezaba a oscurecer. El viento se levantó y soplaba con fuerza entre los árboles frente a la casa. La tranquilidad habitual se volvió densa, como si anunciara un enfrentamiento inevitable. Truong levantó la mirada decidido. Esta vez no iba a huir, pero tampoco iba a cometer un error. El rescate comenzaba no con temeridad, sino con la sangre fría de un hombre dispuesto a proteger a su familia a cualquier precio. El motor del auto arrancó en medio del silencio pesado de la noche que caía. Truong no perdió ni un segundo. Mientras conducía, mantenía el teléfono en altavoz, hablando con la policía, dando cada detalle que recordaba la casa abandonada al borde del bosque. El techo de lámina oxidada, las ventanas rotas, el sendero de tierra que conducía hacia el interior. Su voz era firme, clara. No había gritos, no había desesperación en el tono, pero por dentro cada segundo era una batalla contra el miedo. Del otro lado de la línea, la policía ya se estaba movilizando. Le pidieron que no actuara por su cuenta, que mantuviera la calma, que esperara instrucciones. Le aseguraron que una patrulla ya estaba en camino. Pero esperar era lo más difícil. Cada minuto que pasaba significaba que Tiu-nu seguía atada en esa oscuridad, que su hijo aún no nacido estaba en peligro. Truong apretó el volante con fuerza. «¡Resistan!», susurró para sí mismo. «Solo un poco más». En la casa abandonada, el asesino caminaba lentamente alrededor de Tiu-nu. Sus pasos resonaban sobre el suelo de cemento. Ella estaba más consciente ahora, aunque todavía débil. Intentaba mover las manos atadas detrás de la silla, buscando algún espacio, alguna oportunidad. «Ya debe haber visto el mensaje», murmuró el hombre observando la pantalla de su teléfono. «Ahora solo es cuestión de tiempo». Tiu-nu no dijo nada. Intentó mantener la respiración estable. Intentó no mostrar el terror que le recorría el cuerpo. Su mano, aunque atada, buscaba proteger instintivamente su vientre. El asesino notó el gesto y sonrió apenas. «Vendrá», añadió con frialdad. «Siempre vienen». El viento golpeó con más fuerza las ventanas rotas. Una puerta vieja crujió en algún punto del pasillo. La casa parecía respirar con un ritmo inquietante.
A varios kilómetros de allí, las luces rojas y azules comenzaron a encender la oscuridad del camino forestal. 2 patrullas avanzaban detrás del auto de Truong. «No entre hasta que le indiquemos», le repitió uno de los oficiales por radio. «Podría estar armado». Truong respiró hondo. «Entendido». Pero sus ojos ya buscaban entre los árboles la silueta del techo oxidado. Lo vio. A la distancia apenas visible entre la espesura estaba el contorno oscuro de la casa abandonada. El corazón le dio un vuelco, pero no redujo la velocidad hasta que los oficiales le indicaron detenerse a una distancia segura. Las patrullas apagaron las sirenas, solo dejaron las luces bajas. La operación debía ser silenciosa. «Quédese aquí», ordenó uno de los policías mientras revisaba su arma. Truong dudó. Cada fibra de su cuerpo quería correr hacia esa casa, derribar la puerta, romper cada pared si era necesario. Pero recordó sus propias palabras: no cometer errores. Asintió. Dentro el asesino escuchó algo. Un sonido lejano. No eran sirenas. Era el crujir de grava bajo neumáticos. Sus ojos se endurecieron. «Interesante», susurró. Se acercó a una de las ventanas y miró entre las tablas rotas. No podía ver claramente, pero la intuición le decía que no estaba solo. Volvió la mirada hacia Tieu Nu. «Parece que tu esposo no vino solo». El aire se volvió aún más tenso. Afuera, los policías rodeaban la casa con movimientos coordinados. 2 se dirigieron hacia la puerta principal. Otros avanzaron por los costados cubriendo posibles salidas. Truong observaba desde la distancia el pulso latiendo con fuerza en sus oídos. Un oficial levantó la mano. 3, 2, 1. La puerta fue derribada de una patada. «¡Policía, suelte el arma!» Un estruendo rompió la noche. Dentro, el asesino reaccionó de inmediato. No era un hombre que entrara en pánico fácilmente. Tomó a Tieu Nu por los hombros, colocándose detrás de ella como escudo. «Un paso más y ella muere», gritó. Los oficiales apuntaron con firmeza. La escena quedó congelada por un instante eterno. Tieu Nu apenas podía sostenerse. Sus ojos buscaban algo o alguien. Y entonces lo vio. Detrás de los policías, más atrás, en la oscuridad exterior, estaba Truong. Sus miradas se cruzaron. Fue solo un segundo. Pero en ese segundo había miedo, esperanza y una promesa silenciosa. El oficial al mando habló con voz firme. «No tiene salida, baje el arma». El asesino retrocedió lentamente arrastrando la silla con Tieu Nu aún atada. «Siempre hay una salida», respondió. Su dedo parecía tensarse. El corazón de Truong dejó de latir por un instante. Un disparo resonó. Luego otro. Un grito. Y después, silencio. El polvo flotaba en el aire. Uno de los oficiales había disparado con precisión. El arma del asesino cayó al suelo. El hombre fue reducido en cuestión de segundos. Tieu Nu estaba a salvo. Los policías corrieron hacia ella cortando las cuerdas que la sujetaban. «Está consciente», dijo uno de ellos. «Llamen a la ambulancia». Truong ya no pudo contenerse. Corrió hacia el interior de la casa. Cuando llegó a su lado, se arrodilló frente a ella. «Estoy aquí», susurró con la voz quebrada por primera vez. Tieu Nu lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Sabía que vendrías». Él apoyó la frente contra la de ella con cuidado de no lastimarla. Ya pasó, ya terminó. Pero en el fondo sabía que nada terminaba tan fácilmente. Las luces de la ambulancia iluminaron la noche. Los paramédicos revisaron a Tieu Nu con rapidez y cuidado, asegurándose de que tanto ella como el bebé estuvieran estables. «Están fuera de peligro», confirmó uno de ellos. Truong cerró los ojos por un segundo, dejando que el alivio lo recorriera como una ola. El asesino fue esposado y llevado a una patrulla. Su mirada seguía fría, incluso derrotado. La casa abandonada volvió a quedar en silencio. Pero esta vez no era un silencio de amenaza, era el silencio después de sobrevivir. Llegó Truong a tiempo junto con la policía para rescatar a Tieu Nu del asesino. O este enfrentamiento apenas fue el inicio de algo mucho más grande.
Porque a veces capturar a un hombre no significa terminar con la amenaza. A veces la verdadera historia comienza después del rescate. ¿Había actuado solo el asesino? ¿O alguien más movía los hilos desde la sombra? Todo eso lo descubriremos en el próximo video. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia llena de tensión. Si quieren saber qué ocurrirá después con Truong Tiew Nu y su pequeño que está por nacer, esperen el próximo episodio. No olviden darle like, compartir este video y suscribirse al canal para no perderse los próximos capítulos. Activen la campanita para recibir todas las notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto! Tiew Nu estaba a salvo. Los policías corrieron hacia ella cortando las cuerdas que la sujetaban. «Está consciente», dijo uno de ellos. «Llamen a la ambulancia». Truong ya no pudo contenerse. Corrió hacia el interior de la casa. Cuando llegó a su lado, se arrodilló frente a ella. «Estoy aquí», susurró con la voz quebrada por primera vez. Tiew Nu lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Sabía que vendrías». Él apoyó la frente contra la de ella con cuidado de no lastimarla. Ya pasó, ya terminó. Pero en el fondo sabía que nada terminaba tan fácilmente. Las luces de la ambulancia iluminaron la noche. Los paramédicos revisaron a Tiew Nu con rapidez y cuidado, asegurándose de que tanto ella como el bebé estuvieran estables. «Están fuera de peligro», confirmó uno de ellos. Truong cerró los ojos por un segundo, dejando que el alivio lo recorriera como una ola. El asesino fue esposado y llevado a una patrulla. Su mirada seguía fría, incluso derrotado. La casa abandonada volvió a quedar en silencio. Pero esta vez no era un silencio de amenaza, era el silencio después de sobrevivir. Llegó Truong a tiempo junto con la policía para rescatar a Tiew Nu del asesino. ¿O este enfrentamiento apenas fue el inicio de algo mucho más grande? Porque a veces capturar a un hombre no significa terminar con la amenaza. A veces la verdadera historia comienza después del rescate. ¿Había actuado solo el asesino? ¿O alguien más movía los hilos desde la sombra? Todo eso lo descubriremos en el próximo video. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia llena de tensión. Si quieren saber qué ocurrirá después con Truong Tiew Nu y su pequeño que está por nacer, esperen el próximo episodio. No olviden darle like, compartir este video y suscribirse al canal para no perderse los próximos capítulos. Activen la campanita para recibir todas las notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!